un cambio epocal. ¿Qué significa cambio epocal? Que hemos empezado una nueva edad. Fíjense, hasta este momento se había dicho que somos postmodernistas, no tenía nombre. Pero en este momento estamos entrando a la edad de la inteligencia artificial. Me decía, hasta este momento hemos vivido eras, pero no edad. Estaba la era espacial, en una serie de cosas. Es la primera vez que estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, que nos abarca a todos. Y nos encuentra en función de eso en una verdadera crisis económica, educativa, social y política institucional, porque esto afecta toda la dinámica de la sociedad. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que estamos teniendo una realidad compleja y polarizada, y tenemos que acostumbrarnos a ver que las nuevas realidades son simultáneas, superpuestas y entrecruzadas. Esto que parece un nombre de palabra, nos obliga a pensar, como he dicho, nosotros nos acostumbramos a estudiar el tatetí en un solo plano, y ahora tenemos que acostumbrar a un tatetí de 3 planos, en donde puede haber tatetí entrecruzando los planos, superpuestos. Esto, aunque parezca una teorización, es muy importante, porque estamos viviendo una verdadera revolución en donde muchas cosas no encajan en la nueva lógica de cómo trabajarla, y tenemos que a su vez la responsabilidad de ver nuevos caminos. Antes de entrar a otros aspectos, que esto los dejo para más adelante, lo primero que tenemos que saber es que lo que está pasando en este momento con Clarín y con Banco es un proyecto que ya lleva 25 años. No es un proyecto de hoy. Fíjense, quería comentarles, por ejemplo, que ya en el año 1999 el banco Goldman Sachs tenía el 18% del grupo Clarín. A su vez, estos bancos luego hicieron lo que llaman el plan Canje, con en su momento el encargado del Tesoro, que en ese momento no es el que nos está dirigiendo ahora, sino Nicolás Brady, el plan Brady. Y los bancos acreedores, JP Morgan, Citibank, no solo prepararon los contratos, fijaron unilateralmente sus condiciones, incluidos altísimos intereses, sino que impusieron las condiciones en una negociación que no fue consensuada y ni siquiera discutida por los representantes del poder administrador. Vamos recordando, JP Morgan, Citibank, Chase Manhattan, ya vamos a ver por qué, y también tenemos el Citibank. Esto era muy importante porque también estos bancos tenían contactos con otros aspectos y fundamentalmente con el grupo Clarín. Al punto tal, fíjate que el Goldman Sachs, que era dueño parte de Clarín, ha sido el banco que se le puso la multa más grande de la historia de Estados Unidos por falsear información a sus clientes. 550 millones de dólares de multa. Y ese banco era prácticamente dueño de un diario que se supone el banco ha sido multado por falsear información, y un diario es un mecanismo de información, para que vean que los manejos que van teniendo no tienen nada que ver con el objetivo que tiene que ver. Ahora, esto trae como consecuencia que también el grupo Clarín lo ha tenido socio al Citibank, con el cual tenían super canal. Por lo tanto, prácticamente el Citibank, el Goldman Sachs, el JP Morgan, prestamistas, comisionistas, inventores del concepto de riesgo país, han estado entremezclados en esta estrategia de decir vamos a cooptar el medio de difusión como una manera de colonizar a las sociedades. El JP Morgan ha sido el principal asesor del grupo Clarín. Ahora uno se pone a pensar en este momento que el JP Morgan en su momento, en el año 2000, se fusionó con el Chase Manhattan Bank, del cual fue asesor Martínez de Oz. Pero a su vez, el actual ministro de Economía, todo su equipo han sido empleados del JP Morgan. Y más o menos tuvieron la misma lógica con el dólar. Uno, Martínez de Oz con la tablita, Cavallo el 1 a 1, y ahora con el dólar subvaluado. Esto para que veamos que esto tiene una trayectoria histórica que no ha cambiado. Han cambiado algunos, no todos los personajes han cambiado.
Pero a su vez Clarín se especializó en fugar dinero del país. Fíjate que por consejo de JP Morgan, como asesor de Clarín, llevaron gran parte del dinero que ellos han ido sacando a una cueva pirata en Estados Unidos. Yo no digo paraíso fiscal porque paraíso suena una palmera, coco y ángeles revoloteando. Son cuevas de pirata en Delaware. Ahí, en su momento, tanto Mañeto como en Argentina de Noble, como el grupo Clarín, llevaron su dinero, que fue denunciado en su momento al tipo argentino por Hernán Albizu, un exdirectivo de Chase Manhattan, que denunció lo que había pasado, e incluso en su momento, el 7 de julio del 2010, el JP Morgan junto con Clarín fueron acusados penalmente por falsear información bursátil en la Argentina. Por supuesto, esa causa durmió en los anaqueles, pero de acuerdo a la Unidad de Información Financiera, fue muy grave lo que se falseó de información. Y entonces nosotros empezamos a ver los beneficios legales que ha ido teniendo abarcando Clarín. No nos podemos olvidar primero que se quedó con papel prensa. Fíjate, el papel prensa, que fue una construcción de todos los argentinos, que lo pagamos entre todos prácticamente, Clarín compró el pedazo de la razón, y entre Clarín y La Nación tiene la mayoría, que hace que la Argentina esté dibujado en las decisiones de papel prensa, que en su momento era muy importante porque esa ley se sacó para garantizar el papel de diario como una garantía de la libertad de información. Y no solamente no se respetó eso, sino que en el gobierno de Cristina se sacó una muy buena ley que decía que el papel prensa tenía que tener el mismo valor para cualquier medio, ya sea que compre una bobina o compre 100 bobinas, pero vino Macri y derogó esa particularidad. Incluso ellos llegaron a exportar papel por sobre la necesidad que tenía el país. Muchos diarios cooperativos que sufrieron mucho esto, estoy hablando del diario del Centro de Villa María en Córdoba, etcétera, tenían que salir a importar papeles porque no tenían la posibilidad de conseguirlo por papel prensa. Luego Menem sacó una resolución que tenía la ley de ese momento de radiodifusión, que establecía que los medios gráficos no podían ser dueños de licencias de comunicación. Fue tan grave la penetración de eso que cuenta la historia que cuando fue Terraño, enviado por Alfonsín, a negociar con Menem, a Anillaco, el traspaso anticipado del poder, ustedes recuerdan que se entregó 6 meses antes, tuvo que hablar con la presencia de Mañeto. Estaba Menem con Mañeto y Terraño. Eso trajo como consecuencia, por supuesto, que Menem no solamente le sacó la prohibición a los medios gráficos de ser dueños de medios, sino que luego, en 1999, por la 1005, otro decreto de Menem, autorizó tener más licencias. La ley de radiodifusión primitivamente autorizaba tener 4 licencias y Menem lo llevó a 24 licencias. O sea, fue avanzando. O sea, de ser un medio gráfico se queda con papel prensa. De no poder tener licencia, se le habilita a tener licencia. De poder tener nada más que 4 licencias, ahora tiene 24. Cuando viene la crisis en su momento, del 2001, ellos logran sacar la ley 25.710 de patrimonio cultural para salvar que el grupo Clarín y sus deudas, en base al countdown, no pase a depender de los acreedores externos, y gran parte de la deuda de Clarín se especificó, y en realidad, indudablemente, eso perjudicó al país en lo que eran deudas para con el Estado Nacional. Y luego, estoy haciendo una cosa rápido, pero para que vean cómo esto ha ido avanzando, no es una cuestión, se ha ido avanzando, y luego viene Macri, que presenta una cosa que a mí personalmente me dolió mucho. Nunca hubo una ley más genuinamente democrática que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue consensuada por la sociedad, acá en Santa Rosa hicimos encuentros, etc. La aprobó la Cámara de Diputados, la aprobó la Cámara de Senadores, y tuve el privilegio de representar a las 13.000 cooperativas del país ante la Corte en el juicio que hizo Clarín contra esa ley, y la Corte dijo que esa ley era constitucional.
¿Cuál es la desazón? Que viene Macri y en 2 días le mocha las cuestiones fundamentales y no fuimos más de 100 o 200 personas en algunas plazas que nos manifestamos en contra, ¿no? Esto fue grave porque lo que tocó Macri no fue derogar toda la ley, pero derogó lo más importante, que era la limitación de cantidad de licencias que tenía por objetivo evitar el monopolio. Sacó esas regulaciones que ponían un límite, ¿no? Ahora, lo de Clarín no tiene límite en este aspecto cuando vamos a hablar de la parte humana. Cuando viene la pandemia, Alberto Fernández saca el decreto 690 que establece la necesidad de preservar los servicios de internet y de telefonía con motivo de lo que es obvio, lo que fue la pandemia, etc. Y ellos se ocuparon de apelar ese decreto para que no rija cuando la lógica del decreto es que en esta emergencia había que garantizar servicios, digamos, si se quiere, hasta subsidiados para que nadie en ese momento se quede sin conexión de internet y telefonía. Pero acá viene un detalle muy interesante que después lo vamos a ver con nosotros, que repercute ahora. En su momento, la ley 27.078, la ley de Argentina Digital, dice que, por ejemplo, los servicios de las TIC, la tecnología de la comunicación, o sea, internet, es un servicio público, esencial y estratégico en competencia. No es poca cosa, recuerden, servicio público, esencial y estratégico. Ahora resulta que Milei, por un DNU 302 del 10 de abril del 2024, derogó ese aspecto que lo declaraba servicio público. Ellos siempre han peleado para decir que es un servicio de interés público, no es que es servicio público, porque ellos saben que si es servicio público están condicionados por la posibilidad que se le fije precio y una serie de cosas. Fíjese, en medio de una pandemia, con todo lo que sufría el país, ellos estaban discutiendo no si tenían ganancias o no tenían ganancias, sino que no podían optimizar sus ganancias porque no podían aumentar, como a ellos se les ocurría, las prestaciones en un momento de necesidad del país. Nosotros sabemos con contraprestación eso no lo haría nunca una cooperativa, pero sí lo hacía Clarín. Y eso hay que decirle lo que quiere. Mirá, acordate que cuando vino la pandemia, Clarín no quería que se le diera a todo el mundo eso, que es un derecho humano, porque sepamos que el derecho a la comunicación y a la información son derechos humanos. Clarín se ocupaba de no garantizarlo para todos, mientras una cooperativa tiene por objetivo hacer lo posible que sea para todos. Lo digamos en lo que hace incluso a la estatura moral de los planteos que lo vienen a decir acá defendiendo la competencia, porque la ley de defensa de competencia ha sido al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los intereses espurios de monopolios con ánimo de lucro. Fíjese, ahí no termina el tema, que lo dejo entre paréntesis, porque Milei derogó esa categoría de servicio público esencial y estratégico por un DNU 302 que todavía no está claro si lo va a convalidar el Congreso o no, y eso es una gran falta de lo nuestro, porque nosotros sabemos, todavía no hemos logrado que el decreto 70/23 sea derogado por la Cámara de Diputados, ya lo derogó la Cámara de Senadores, que es urgente porque nosotros debemos insistir que es un derecho humano esencial y estratégico, que si bien está derogado por un DNU de Milei, no está claro si ese DNU no ha sido convalidado por ley y que pudiera reflotarse. Fíjese, a su vez, lo que ha pasado con el caso de ustedes, esta fusión, que indudablemente es una función a toda luz contraria a las normas que regulan el tema, ha sido apelada. Resulta que la Cámara, y esto después vamos a ver el rol que tiene el Poder Judicial negativo en esto, no resuelve el fondo, solo resuelve si esa apelación tiene efecto suspensivo o no. Fíjense que no es el fondo. Estamos hablando de una cosa urgentísima, ¿cómo no va a tener un efecto urgente de ser resuelta? Entonces la Cámara dice, yo la suspendo por 6 meses hasta que nosotros veamos si vamos a analizar la apelación. Entonces, si vos no analizás la apelación, ¿por qué suspendés?
Al contrario, la regla debe decir que atento al interés público en juego debería estar suspendida, en todo caso apurate y resolve si vos crees que tiene que cambiar la resolución. Porque en lo que se está manejando Clarín acá, no es más una resolución que lo favorezca. A ver si voy a hacer lo más claro posible, porque esto puede ser más pesado que el tractor a pedal, ¿no? Imagínense, Clarín presenta al Tribunal de Defensa de la Competencia que se va a funcionar Telefónica con Telecom. Ellos le dicen no, porque no cumple las leyes. Apela eso a tribunales. Lo único que hace es apelar. La Cámara, en vez de decir, mira, la naturaleza que está en juego es gravísima, hasta en juego de derechos humanos, una serie de cosas, voy a abocarme a resolverla, dijo. No, por el momento estamos discutiendo si esta apelación suspende o no los efectos. Por lo tanto, digo yo que lo suspende, pero no digo que esté bien la suspensión, que no está bien la suspensión, digo nada más que lo suspendo porque está pendiente la apelación. Pero una suspensión, y esto esta mañana lo decía en una radio, que no significa sí, significa que voy a tratar el tema. O sea, fíjate que se da una verdadera oxímoron. Yo te estoy diciendo suspende, pero no suspende a la vez. Suspende porque la apelación para, pero no suspende porque de ninguna manera he dicho las razones para que no valga la medida que ha determinado de que ellos no puedan seguir. No sé si me explico, parece contradictorio. Yo te digo, lo suspende, pero ¿y el fondo del tema? Ah, no, eso lo hemos resuelto. Entonces, si no lo hemos resuelto, ¿cómo es la cosa? Y esto nosotros lo vamos a ver porque una de las razones por las cuales acá se ataca a la cooperativa es por decir que es monopólica. Primer detalle, si hay alguien que es monopólico de Clarín, y eso está demostrado, y ya lo vamos a ver por muchas cosas, que a su vez tiene trascendencia social, lo que hace negativamente, pero la cooperativa nunca puede ser un monopolio. Primero porque la propia comunidad. Yo daba un ejemplo tonto esta mañana, pero como para que se entienda. Uno puede tener derecho a exigir que no haya monopolio de las empresas lácteas que te lleven la leche a tu casa. Pero ¿quién te puede prohibir que vos tengas la vaca y te provee de tu propia leche? Eso es un monopolio. Somos nosotros mismos los que nos damos nuestro propio producto, que a su vez lo controlamos, porque en el caso de los monopolios nosotros no podemos controlar los directorios. Nosotros, fíjate, es un detalle del monopolio para que vean, y a mí yo no entiendo por qué nunca ningún gobierno ha hecho nada. En papel prensa, ellos tienen, cuando digo ellos, en Nación y Clarín tienen el 66%, y la Argentina tiene el 33% del país. No pueden hacer nada, porque por la lógica de una sociedad anónima gana la mayoría, y el 33% no ve nada. Fíjate que alguna vez yo decía, bueno, por ese 33%, no es justo que el Estado Nacional tenga ganancias en una empresa que es una sociedad anónima, con el dinero que le quita, por ejemplo, a los emprendimientos gráficos cooperativos, atento a haber un mayor costo de la bobina de papel. Es decir, yo podría decir como Estado Nacional, a mí no me interesa que me dé renta papel prensa, sino que lo que me corresponde a mí, que sirva para bajar los precios para emprendimientos gráficos, que no sean, porque Clarín lo que hace, se concede beneficio por compra por mayorista, beneficio por pago por adelantado, un montón de cosas que después lo descuenta el propio beneficio. Pero acá siempre se habla de la anécdota Moreno, se acuerda que fue a una asamblea de Clarín con una pistola, etc. Pero lo cierto, ¿qué hacen ellos? Tiene la mayoría, levanta la mano, chao. Entonces, por ejemplo, decía, en teoría, reinvertir las ganancias. Porque a ellos no le importa, porque la ganancia Clarín la tiene por otro lado, porque consiguió la bobina barata y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos teniendo un 33% que no nos da ningún rédito como Estado, y sin embargo estamos sustentando con ese 33% papel prensa que se maneja con lógica monopólica, o sea, directamente. Ahora, tenemos que aclarar que nuestro representante en papel prensa, uno de ellos fue Alberto Fernández y otro fue Luis Juez, que estuvieron ahí teniendo unos muy buenos sueldos, por supuesto,
para la nada, porque yo ahí lo primero que hago es patalear, decir, dígame, ¿cómo puede ser que yo esté dibujado? A fin de año todo el dinero que hay de ganancias se reinvierte, el Estado no cobra absolutamente nada, porque la ganancia de usted está en lo que logran mejores precios para la bobina, el papel, todo ese tipo de cosas. Esto para que vean cómo van avanzando, y vos fíjate que durante el gobierno de Mauricio Macri, Clarín adquirió Telecom, y ahora en el de Milei acaba de adquirir Telefónica. Hay otro tema a analizar ahí. La razón de ser de las privatizaciones, más allá de que es una herejía hablar de esto en nuestro país, pero lo de Menem decía, y no estuvo mal, decir, no todo el mundo tiene que tener una sola telefonía, por eso separaron que haya una telefonía, lo mismo que pasó con la electricidad, por ese, lo que pasaba en la Capital Federal, Cegba se separó en Edenor, Edesur y Edelab, que era para la Ciudad de La Plata, para que uno solo no tuviera todo. Y en la telefonía también, creo que si no me equivoco, para el norte fue Telecom y para el sur fue Telefónica. Resulta que la vuelta a la vida, solo por operaciones económicas, no solamente se rompe la lógica en su momento de la existencia de dos empresas, sino que a su vez a una empresa que no tiene un límite de 130 MHz pasa a tener 270 MHz, así tiene el 70% del mercado. Eso automáticamente a la Cámara esta que está suspendiendo te habla de la calidad de nuestros jueces. Tendría que decir, no, pero el criterio al revés, yo no puedo aplicar un criterio a favor de Clarín cuando es evidente que está violando las pautas de la competencia. Ahora, por supuesto que estamos en un contexto en donde Milei, que él dice que prefiere la mafia al Estado, y que él ha dicho que los monopolios no son malos, que los culpables de que haya monopolio es los otros que no han querido participar, y que el monopolio, y bueno, en buena hora que está, porque en realidad tendríamos que enojarnos con los que no están pudiendo estar. Esas sofismas son tremendos, ¿no? Pero ojo, ese sofisma para ciertos sectores de la población puede parecer hasta lógico, pero no es verdad. Y por el contrario, nosotros sabemos que lo que se está buscando ahí es el monopolio no solamente económico, sino el monopolio del pensamiento. Porque un grupo de estos que tenga el manejo, el 70% del mercado, en lo económico es gravísimo, pero en lo institucional es 2 veces más grave, porque eso directamente consolidar el discurso único, porque no hay otro con escala para salir al cruce. Aunque, y acá viene el detalle de la vuelta a la vida, como decía esta mañana, ahora se viene un aspecto en Internet muy importante que es el 5G. A lo mejor el que no está en el tema dice, ¿cómo es esto? Tenemos 4G, 3G, 5G, ¿qué es lo que es esto? El 5G viene con motivo del avance de Internet. En este momento, cada uno de nosotros en nuestras casas, con un ancho de banda no muy grande, cumplimos las satisfacciones de lo nuestro. Te llega televisión por cable, tenés Internet, y bueno, con eso ponele telefonía, no necesitas mucho ancho de banda. Pero ahora con lo que se viene la domótica, que se llama, en donde ya las casas de las instituciones van a ser inteligentes, en donde yo en una misma casa voy a poder manejar, prender o apagar el televisor, abrir ver qué hay en la heladera, prender el microondas, poner en marcha el aire acondicionado, falta que lo hagan ladrar al perro. Imagínate que vos necesitas ya un ancho de banda que va más allá de Internet y va más allá de la telefónica. Eso lo quiere tener Clarín. Se lo estoy diciendo con tiempo a eso. Pero por primera vez en la historia, Clarín, que es el matón de la cuadra, le ha aparecido otro matón que se llama Elon Musk. Elon Musk quiere tener el 5G en Argentina. Tampoco nos hace mucha alegría, porque imagínate, donde se pelean los elefantes no crece más el pasto. Pero eso es lo que lo hace dudar a Milei. Milei se ha enfrentado con Clarín porque él lo quiere en los más.
Pero como es ciclotímico, depende, mientras Elon Musk es amigo de Trump, le da las cosas a Elon Musk. Si se pelea con Trump, mira para el otro lado. Pero en realidad la verdadera pelea ahí es el monopolio total, que sería que Clarín se quedara ya con 5G. O sea, Clarín podría determinar con la nueva tecnología si a vos te falta comprar el yogur de mañana, porque te va a poder monitorear la heladera, y a qué hora encendés el aire acondicionado. Imagínense lo que eso a nivel de información y a nivel de infraestructura. Por eso es que ahora, para la inteligencia artificial y todo eso, está hablando de Argentina, porque la inteligencia artificial requiere mucha agua para refrigerar los sistemas. Y hay que ver qué agua no usan, bajo qué condiciones, etcétera, que es lo que se está discutiendo ahora, por si viene inversión en ese sentido. Lo importante de todo esto, para que vean que esto no es inocente a un proyecto de dominación financiera, porque si detrás de todos estos grupos están el JP Morgan, el Chase Manhattan, el Citibank, que son los que manejan nuestra economía, manejado con la información, el pueblo tiene que saber que esto es peor que el caballo de Troya. Porque el caballo de Troya al menos es una cosa estética, esto directamente es pornográficamente negativo. Acá hago un paréntesis de lo que hace al gremio, que veo que ha estado participando en esto. Y es una lucha difícil. Les digo, yo estoy teniendo una lucha similar en Córdoba. Yo en Córdoba soy el abogado de uno de los gremios más fuertes, que se llama el Ubifuerza, donde estuvo Tosco, todo ese tipo de cosas, que luchamos en contra de que se privatice la empresa provincial de energía EPEC. Por muchísimas razones, entre los cuales porque primero es un insumo estratégico, segundo, EPEC ahora quiere quedarse a cargo de la usina atómica en el Río Tercero, porque aparentemente la deuda que tiene Milei con Córdoba se la puede llegar a pagar con la usina atómica. Y yo digo, miren lo que puede ser una usina atómica en manos de una sociedad anónima. Solo con ver los Simpsons nos damos cuenta de lo que puede llegar a pasar. No tenemos que ir a una cosa muy complicada, prender el televisor y mirar los Simpsons, qué es lo que pasa en ese aspecto. Ahora, en Córdoba hay 4 gremios dentro del grupo. Lamentablemente el gremio que representa a los empleados de electricidad de las cooperativas tiene sede en Villa María. Hay otro en Río Cuarto, está el gremio de los jerarcas y el de la Ubifuerza. De los 4 gremios somos los únicos que nos hemos opuesto y tenemos un planteo ante el Superior Tribunal de Justicia. Acá lo que yo veo, y esto tal vez tienen que empezar a reflexionar los dirigentes gremiales, y eso se lo dije en una conferencia que le dije a la CGT hace unos 15 días, le digo, ojo, acá ustedes están mirando para el otro lado y cuando se descuidan les van a pasar por arriba. Ahora las reformas legales van a querer que haya convenio por lugar. Fíjate que ya Cristina Georgieva ha dicho que sería un país bueno si lográramos rebajar al 40 al 50% los sueldos de la jubilación. Y ya Trump ha dicho que tenemos que hacer que gane Milei, porque de lo contrario Estados Unidos no va a ser generoso con nosotros. Fíjate, o sea, nos cobra lo que nos presta, que lo vamos a tener que pagar como si fuera oro. Ahora, tiene que haber voluntades políticas. Yo le pregunto, ninguno de los candidatos que hay del partido que sea dicen que nosotros no tenemos por qué pagar esos aportes de Estados Unidos, porque son aportes de campaña. No son aportes para Argentina, no vienen para el Garga, para los discapacitados, para hacer un puente, viene solo para mantener un partido político, un aporte de campaña. ¿Por qué tenemos que pagar un aporte de campaña? Esa deuda no debe ser reconocida por el país. Ahora, fíjate, no veo un solo diputado que entre sus afirmaciones diga no vamos a pagar los 40.000 millones de dólares que le ha prometido Trump a Milei, porque es un aporte de campaña. Y los aportes de campaña no tenemos por qué pagar al país. Entonces, tenemos que volver a refrescarnos con valentía como lo están teniendo ustedes para oponerse, porque el tema no es menor en lo que está en juego. No crea que esto de Estados Unidos nos lo está dando gratis. Todavía no sabemos cuál es la letra chica de lo que tenemos que hacernos cargo.
Y yo te digo, mirá, yo le digo, escúcheme, yo no quiero que Estados Unidos me dé una mano, solo que me saque el pie. Y a su vez aclarando que nosotros se nos está tapando el verdadero genocidio por goteo al cual están siendo sometidos los mayores adultos, los discapacitados y muchos sectores en este momento de la población. Acabo de ver por la televisión que en Buenos Aires un jubilado dice: yo vengo y sé que nos están pegando, pero no gritarse, yo ya sé que me voy a morir, porque si bien no tengo los medicamentos, tampoco como, porque no me alcanza para comer. La otra no, hace un mes nosotros en Córdoba hicimos un tribunal ético de opinión, que es para empezar a pensar como alternativa para hacer por acá, en donde quedó en claro lo que estaba pasando con el genocidio por goteo con los mayores adultos. Y una mujer dijo: yo me acuesto temprano. ¿Pero por qué se acuesta temprano? Para no tener que cenar. Para no tener que cenar. Nosotros no podemos mirar para otro lado. Un presidente que sigue convalidando un genocidio en Palestina y tantas cosas. Y acá una dirigencia gremial que crea que porque les regalen 3 chafalonerías locas van a tener garantía. Cuando venga el cambio de las leyes laborales, lo primero que le van a pegar un hachazo a toda la dirigencia gremial. Eso tiene que tenerlo en claro, ¿no? Y lo que hace acá, por otro lado, como bien han dicho recién, no cumple con la ley de obras públicas, sin autorización, sin representante técnico, sin visado. Fíjate que esto es un detalle me preocupa de la municipalidad. Cualquier particular que quiera iniciar una cosa así, sin visado técnico, sin una firma que se haga cargo, se la paran a la obra. ¿Y por qué no la paran a esto? A su vez, ¿qué garantía está dando si no deja las cosas a medio? Ponerle que, teoría, y ojalá que así se dé, que no se le conceda el tema y que van a dejar las obras a mitad de realizar, o sea, postes medio mal puestos, postes solos sin cable. ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Se van a ir y hacerte cargo. Ahora, ellos se quieren quedar con el 70% de la telefonía, y acá hay un tema que nadie habla, que es muy importante, el artículo de la ley digital, la ley 27.078, que dice textualmente: los licenciatarios deberán obtener autorización del INACOM para efectuar cualquier modificación de la participación accionaria o cuotas sociales de la sociedad titular. Este cambia porque la sociedad pasa a ser de Telecom, ¿no es cierto? Se lo abrevio porque quiero llegar al final del artículo. Dice: la ejecución del contrato de transferencia sin la correspondiente aprobación expresa o tácita del INACOM será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada por INACOM. Pregunto, acá tenemos que preguntar si no están dadas las situaciones, atento a lo que está haciendo acá, haciéndose pasar como si está llevando adelante un contrato con todos los requisitos, que no lo está haciendo porque no tienen autorización ni expresa ni tácita, para que no se le caduque la licencia. Lo dice el artículo 13. Esto es un tema importante a tener en cuenta, más allá de otros aspectos legales que yo no quiero entrar porque no quiero aburrirlo, pero para que vean que hay letra. Fíjense que en su momento Telecom, con abuso de la posición dominante, cuando integró nada menos que Cablevisión y Fibertel, se quedó con el 79% del mercado de la telefonía fija, el 61% de la telefonía móvil, el 48% de internet por banda ancha y el 42% de la televisión paga. Y sin embargo, se quedaron con Cablevisión y Fibertel, fuera de todos los canales locales que se quedaron y compraron a muchas cooperativas particularmente. Creo que, más allá de que podemos abundar en esto, crea suficientemente argumento para decir que es un monopolio, con ánimo de lucro sin límite, porque a su vez tiene otros emprendimientos. En realidad es un monopolio que abarca también los avisos clasificados, que abarca el papel, y que a su vez tiene un monopolio que yo le llamo vertical. ¿Qué es un monopolio vertical? Porque como si fuera una torta de hojaldre, la torta de hojaldre tiene varias capas. Entonces, una capa tiene monopolio en telefonía fija, otra capa tiene monopolio en licencia de FM, en otra capa tiene monopolio en licencia de AM,
En otra capa tiene monopolio en Internet. En otra capa tiene monopolio en televisión paga. Entonces, ese monopolio es más grave, porque ya le digo, no es un monopolio horizontal, sino vertical, porque a su vez abarca todo lo necesario para eso, porque tienen ellos también productores de contenido, a su vez tienen agencia de noticias, que entonces te manejan todo, no hay posibilidad de que saques nada de ese sistema. Porque si hubiera una agencia de noticias independiente, por ejemplo, pero TIN es de Clarín también, o sea, diarios de noticias. Imagínate, eso es lo peor que puede pasar, sumado a que nosotros estamos viendo todos los días, que en realidad nuestro sistema está muy viendo qué dice Clarín para ver qué hacer. Lo grave de eso es cuando eso lo hacen los jueces. Cuando los jueces resuelven en función de los humores de Clarín. Eso es gravísimo, ya vamos a caer en eso. Pero yo quiero insistir en el artículo 42 de la Constitución de acá de La Pampa. Fíjese, si la cooperativa fuera por definición un monopolio, ¿por qué se lo otorga como ser un objetivo a entregar servicios públicos? Acá dice la Constitución de La Pampa: los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado provincial o municipal y se propenderá la explotación de los mismos sea efectuado preferentemente por el Estado, municipio, ente autárquico y autónomo o cooperativas de usuarios. Si fuera eso un monopolio, sería al contrario. Esta es la voluntad constitucional, es decir, el intendente tiene obligación, como el gobernador esta mañana también lo dijo, de defender a la cooperativa, porque está dentro de la preferencia que le manda el artículo 42 de la propia Constitución de La Pampa. Porque si no, lo contrario, podría decir, bueno, y el libre mercado que se maneja acá, está claro que los servicios públicos solo pueden ser manejados por el Estado Nacional, Provincial y cooperativa. Vuelvo a repetir, dentro de este concepto, que no me venga que es un servicio de interés público y no de servicio público, porque solo está derogado eso en base al DNU, que todavía no sabemos si va a ser convalidado o no va a ser convalidado. Pero que la lógica de los pactos internacionales dice que el derecho a la comunicación y la información son derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, acá venimos a ver lo que es nuestra Corte de Justicia. Fíjate que la Corte, y esto no ha tenido mucha difusión, y estas son de las malas noticias incluso para nosotros, convalidó una estafa millonaria al ANSES al impedirle al Estado controlar la función de Cablevisión y Telecom. La Corte convalidó, dice que la Fiscalía no puede meterse porque es una cuestión interna de la empresa. ¿Y sabe lo que había pasado? No cumplían los requisitos que tiene de acuerdo a la ley para la compra entre los socios de acciones, y mientras las acciones valían 145 pesos, ellos pagaron 110 a las acciones que tenían del ANSES. Acuérdense que el ANSES en su momento se quedó con acciones del Grupo Clarín. Puso a 110 pesos y no a 145, cuál era el valor, e hizo perder al Estado Nacional 8.400 millones de pesos solo por haber hecho una manganeta de obligarlo al Estado Nacional a aceptar que las acciones de ANSES la paguen 110 cuando valían 145. ¿Dónde está esa información? ¿Ustedes la han visto? Sin embargo, lo resuelto la Corte. Y esto también es otro problema. Uno de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ha sido abogado de Cablevisión, del Grupo Clarín, de La Nación, de McDonald's, del Fondo de Inversión Pegasus, que maneja fondos buitres. Y ahí viene el tema. Explicarle más que son una prueba de ladrones y que esto es una estrategia que va avanzando hacia un dominio de la información, una colonización de nuestro pueblo y fundamentalmente a una esclavitud económica que no va a permitir salir para ningún lado por esta misma lógica. Y tenemos que reaccionar. Fíjate que ustedes son un ejemplo, porque mientras hay un presidente que ensaya el discurso del odio, que es un discurso que de ninguna manera
puede aceptarse en una democracia. En la democracia podemos tener discrepancias, pero no odios. El odio es el presupuesto de los genocidios, o sea, los genocidas necesitan que haya alguien odiable, a ese odiable o al odiable no negociable. Tan así que el presidente dice cosas como esta, es decir, doy por cierto que todo el mundo odia a los periodistas, pero deben odiarlos más. Eso invita al presidente. Empecemos a pensar que nosotros estamos hablando del derecho a la información. Imagínense, ya el presidente está amenazando que debemos odiar a quienes nos tienen que dar el insumo fundamental para un pluralismo democrático. Pero no termina así. Dije, y tengo muchos periodistas que los tiraría a la hoguera. Claro, faltaría que se ponga el bigotito y diga, bueno, lo voy a mandar a las cámaras de gases de Auschwitz, ¿cierto? Ahora, ¿qué está trayendo eso? Y no lo podemos dejar de ver porque Santa Rosa está viviendo un aspecto en ese sentido. Primero, es una orden indirecta a la fuerza de represión. Imagínate, policía de la Policía Federal, gendarme, que su jefe, que el presidente, dice hay que odiar el periodismo. Entonces ya el periodista que cubre una nota, ya no le toca de casualidad gala, sino que van contra el periodista. Ya hemos visto varios casos en ese sentido, y acá estamos sufriendo, y yo me asocio con fervor a la defensa de Felicita Bonavita, una periodista valiosa de La Pampa, que está siendo amenazada solo por haber dicho cosas que tendría que decirla, y una amenaza en donde el amenazante, un tal Gonzalo Salazar, está con nombre propio. ¿Por qué no está preso? ¿Qué está pasando con eso? ¿Ah? Están presos las mujeres que tiraron excremento frente a la casa de Esper. Esas sí están presas. Pero este tipo que está amenazando a Felicita Bonavita, al propio Esper, que en última instancia el presidente dice con dolor, por él lo dejaría porque convalida todo lo que dice. Nosotros tenemos que empezar a ver que esas cosas son las que nos han dignificado. Yo siempre recuerdo de las primeras veces que vinimos acá, por lo que dije yo que Santa Rosa tiene 3 gritos, ya, ojalá que este sea el cuarto. Fíjate que la primera vez lo único que se hizo es poner una antena y dar más de un canal. Y yo me acuerdo, estaba cerca de Oscar, y vi un jubilado y dice, no sabe la alegría que me ha dado, porque puedo optar por cambiar canal, o sea, la sensación de poder acceder a más de un canal. Ahora, sin embargo, se quitaron con todas, quisieron venir aquí a llevarnos los equipos. Acá hay algunas anécdotas realmente geniales, como fue haber sacado los equipos en el coche fúnebre, no sé si usted la conoce, pero acá cuando vino el camión de la CNT para decomisar los equipos, es una ciudad chica, así que como viene un camión grande con el letrero, ya apenas entra a la ciudad ya lo ve, pero tiene que ir primero a la Justicia Federal a pedir la orden de allanamiento. En ese tiempo ellos venían monitoreando las señales nuestras. Entonces, con mucha inteligencia, acá los dirigentes, todos los equipos lo metieron en un coche fúnebre y salió el cortejo fúnebre. Y hasta el día de hoy la CNN no sabe dónde estaban los equipos que transmitían, porque no encontraron nada. Pero eso que es apoteótico, que hace a lo lindo de esto, demuestra que en este país parece mentira, que tenemos que optar por sacar los equipos en un coche fúnebre para que no te lo decomisen, porque solo vos estás dando 3 canales de televisión de uso libre del satélite, solo porque todos estos intereses, especialmente Clarín, donde tuvo que pelear en todos los lugares que se oponía a que las cooperativas podían tener licencia. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque al discurso de odio ustedes le han dado, para mí es un orgullo también por lo que hablo de ustedes y lo que es esta cooperativa, el manual de las buenas prácticas. O sea, no contestamos con odios, sino contestamos con una dinámica de cómo tratarnos bien, en un momento donde parecía que la agresión es el modo de trato, ¿no? Por eso es muy importante ir viendo qué es lo que hay detrás de esto, o sea, tanto el contenido legal como el contenido ético. Es decir, a mí no me vengan con defensa de la competencia, porque la defensa de la competencia supone que es para defensa del usuario. Usted pretende defenderme a mí si yo mismo me estoy prestando el servicio, es un absurdo.
Ya a usted le tocó vivir eso. Acuérdense cuando la cooperativa tenía su postación y el gobierno pretendió poner que los cables de Cablevisión se subieran a los postes nuestros, pero el alquiler que pagara fuera la mitad porque nosotros también usamos nuestro propio poste. Escúcheme, es una cosa de loco y eso no ha pasado, que no estamos hablando de cosas que no fueran ciertas. O sea, fíjate lo gracioso, hicimos la infraestructura, hicimos la postación, los gastos, y ahora nos dice, como ustedes también lo usan, también tienen que pagarlo. ¿Cómo es eso? ¿Dónde ha visto eso? Entonces, estas son cosas demasiado evidentes para transmitirlas. Porque acá a veces también se pierde la memoria histórica. A mí me está pasando en algunos pueblos donde yo voy a hablar, primero dirigido a los jóvenes, decir, mire, ustedes llegan a su casa, prenden la luz y anda la luz, abren el agua, tienen cordón cuneta, tienen alumbrado público, pero eso están parados ustedes sobre los hombros de hombres y mujeres que en su momento tuvieron la hipótesis de darle dignidad al interior del país. Si el interior del país no hubiera tenido cooperativa, no hubieran tenido eso. Ahora es muy lindo, vos abrís y tenés el agua, pero eso no se logró por cualquier cosa. Con un agravante en este momento, que la cooperativa es la única que da la cara por los servicios públicos. El otro día tuvimos que estar cuidando, hace 2 años, al presidente de la cooperativa eléctrica de Colonia Tirolesa, porque EPEC le aumentaba la luz y él tuvo que aumentar la luz al pueblo y el pueblo quería linchar. Y que me dicen a mí, si no me queda vuelta, yo no tengo ninguna ganancia, pero vayan a EPEC. Lo que pasa es que EPEC, la empresa provincial de la energía, ¿quién es EPEC? Pues está comiendo al lado tuyo y ni sabe quién es. Pero en un pueblo, vos sabés quién es el presidente de la cooperativa, lo encontrás en el supermercado, en el bar de la esquina, en el club. Y que nos están haciendo pagar el peso de tener que poner la cara al tema de lo que está pasando en este momento. Fíjate que el Papa acaba de sacar una encíclica extraordinaria respecto de los pobres y dice qué importancia que es la electricidad como derecho humano, porque hoy en día en una sociedad actual si no tenemos electricidad no existimos, para nada. Y sin embargo eso nunca se tabula entre los costos que implica la pobreza, porque la pobreza está implicando no solamente no acceder a la electricidad y dice, pero roban cables, no, acceder en términos de seguridad, porque los que han quedado colgados por hacer eso, nadie habla de eso, ¿no es cierto?, de los accidentes que ha habido de ese tipo, pero sí como un derecho humano fundamental. Hoy en día es tan importante tener pan como tener electricidad. Un hogar no funciona sin electricidad. Entonces tenemos que ir cambiando esa concepción de que no es un servicio público cualquiera. Hay servicios públicos que en nuestra instancia se lo tener o no tener, no cambia la esencia. Pero hay servicios públicos que hacen a la dignidad, hacen a la democracia, hacen al pluralismo. Ahora, también tenemos que saber, y volviendo un poco a lo que dije al principio, que nosotros estamos teniendo algunos cambios, por eso tenemos que analizar a 2 o 3 problemas. Uno, que estamos teniendo muchos cambios tecnológicos, pero a su vez altísima velocidad. Fíjate, antes los cambios eran de abuelo a nieto, después de padre a hijo, ahora de hermano a hermano. Estamos hablando de lo tecnológico. Yo te digo, en mi casa estoy lleno de cassettes, y yo le digo a un nieto mío, trae un cassette, yo creo que es eso. ¿Y para qué sirve? Ni hablar los VHF, ahora hasta los CD. Por supuesto hay algún tema vintage con lo vinílico, que eso se ha vuelto para atrás, pero en general la tecnología ha avanzado de una manera que no alcanzamos a adaptarnos, pero a su vez la tecnología te genera nuevas reglas. Fíjate, actualmente las reglas son que hay cosas que se obsoletizan sin envejecer. Nosotros veníamos un concepto que siempre alguna cosa tenía un valor de resalto. Ahora yo compro una computadora, ahora me sale 4 millones de pesos y a lo mejor dentro de 3 años no sirve ni para papel. No tengo un valor residual, no me sirve para nada. Entonces, estas son cosas que, fíjate otra cosa, como nunca estamos muy conectados pero menos comunicados. Ese otro detalle. A mí me pasa que la nueva generación, entre los hijos, todos tienen WhatsApp, pero te mandan mensajitos y dicen, yo quiero hablar. Te mandan el mensajito. La palabra cada vez más difícil. El otro día en una radio decía una señora que había 2 hermanas que estaban peleando. Peleas de hermanas, tontería. Y a la noche le dice una de ellas, ¿por qué no hablas con tu hermana que está en la otra pieza? Y dice que no tengo crédito en el celular. O sea, que es tan habituada que sea ese el intermediario que hemos perdido
la necesidad de humanizarnos. Y acá viene lo interesante que es una cooperativa como la de ustedes, ¿no es cierto?, que es el volver a humanizarnos, el poder tener contacto personal. Porque fíjate que hay 2 o 3 temas que nosotros tenemos que prestarle atención, que son graves. Primer detalle, una de las razones de ser por las cuales ustedes son de Santa Rosa de la Pampa, ¿cuál es? Que viven en Santa Rosa de la Pampa. ¿Y que tienen en Santa Rosa de la Pampa? Un domicilio físico en Santa Rosa de la Pampa. Ahora Internet ha logrado que ese domicilio no sirva para nada. Porque ustedes pueden vivir en Santa Rosa de la Pampa, pero si no tienen un domicilio virtual, no existe. Y el domicilio virtual ni siquiera dice .ar, dice gmail.com, o sea, parece un domicilio de Sudáfrica, de Groenlandia y de Paraguay. Fíjate, eso no es menor a romper el concepto de comunidad. Hemos perdido el derecho a habitar. Habitar significa lo que estamos acá. Estamos en una misma realidad, en un mismo lugar, con historias comunes. Ahora, cuando yo me meto a Internet, Internet no es democrática. Porque Internet, lo que no me gusta lo cancelo. La realidad implica polemizar, discrepar. Y esto hay que tenerlo en claro, porque eso se viene para la clase trabajadora y para los educandos. Fíjate que la idea ahora es que los trabajadores no vayan a trabajar, que se queden en su casa. Ahora vos fíjate que eso trae como consecuencia de que la razón de ser del gremialismo es que compartamos cosas comunes. En donde nos encontremos en la mañana, te pregunto cómo está tu hijito recién nacido, che, y tu mamá fue al médico. Eso que hace a humanizar el contacto. Y fíjense que lo de mi ley, para que vean que esto no es una cosa improvisada. En la primera ley base, que no salió porque después vino una morigerada, pretendía que los chicos de 9 años optaran por no ir a la escuela presencial. Eso es suicida. ¿Por qué? Primero, porque el chico está en su casa, no tiene una vivencia plural. La primera vez que va a un lugar que ve una vivencia donde hay gente diferente, que pueda pensar igual o diferente, es en la escuela. La escuela no es solamente para enseñar contenidos, sino para trabajar vivencias. Además, la escuela es la que logra el concepto de patria desde los ritos. Ahí nosotros cantamos el himno, izamos la bandera, nos pintamos con corcho los bigotes para el 25 de mayo. Todas esas cosas que nos unen en historia común. Yo puedo ir como abuelo y sentirme identificado con mi nieto, que está haciendo lo mismo. Pero si esto entra en una nebulosa por arriba, en donde yo no tengo arraigo en un lugar, estoy flotando con un domicilio virtual. Fíjate que esto es la discusión que tenemos con el intendente de Córdoba, incluso el gobernador, que hablan de ciudadano virtual. Y no puede haber ciudadanos virtuales. Puede haber ciudadanos que usen Internet, pero el ciudadano es uno solo. Si no, vamos a tener ciudadanos primero y segundo, el que maneja Internet y el que no maneja Internet. Eso es inaceptable. Pero te van metiendo eso en la cabeza, ¿no? Eso es muy importante, y la necesidad de convocar a los jóvenes para trabajar nueva utopía. En este sentido, quiero terminar diciendo, yo les invito a que trabajemos la economía que trabaja John Nash. John Nash es un economista que sacó el Premio Nobel de Economía, que lo conocemos solamente de la manera más estúpida, que se llama la película Mente Brillante. Pero lo interesante de él demostró, con la teoría de los juegos, que el trabajar juntos da mejores resultados hasta económicamente. Y en este momento, ¿cuál es la lucha? Entre un individualismo bajo la regla del mercado o un cooperativismo con solidaridad. ¿Qué te vende a vos la lógica de este neoliberalismo? El individualismo de mercado. Primero, que es cruel. Segundo, que en realidad es una situación degradante, porque vos nunca lográs lo óptimo, porque aunque llegues primero, siempre hay alguien que a vos te está resultando el piso. Entonces nunca tenés estabilidad psicofísico-emocional en los logros. Mientras que en lo colectivo, todos ganamos y todos perdemos, en el buen sentido de la palabra, y eso da una sustentación.
Porque en eso tenemos que empezar a ver las nuevas lógicas, porque por ejemplo, yo no entiendo cómo en este país se considera un logro que el presidente sabe decir hemos echado 70.000 empleos públicos. Puede decir, acá no estamos ni avalando ñoquis ni nada por el estilo, pero no lo podemos solazar de pensar que hay gente que queda en la calle. No lo podemos aceptar ni siquiera como modalidad. Estamos pasando, después de la noche negra del terrorismo de Estado, a tener un Estado perverso y cruel, que se desquita en lo más débil, Y lo peor es que nos vayamos acostumbrando a eso, como si la pobreza fuera una realidad necesaria, como si el desempleo es por culpa que sos vago, si no tenía que tener empleo. Acá nos están destrozando la industria nacional. En Córdoba están vendiendo fideos de Albania. Fideos de Albania. Tenemos peras chinas. Tenemos que volver al cooperativismo épico también. No sé si ustedes conocen la historia de la cooperativa de Punta Alta. La cooperativa de Punta Alta, ¿cómo nació? Al principio del siglo pasado, le proveía la electricidad a una empresa llamada La Ítalo, que le puso ese nombre para captar a los italianos recién inmigrantes, pero en realidad el capital es suizo, ¿no? Carísima, mal servicio, etc. Entonces decidieron ahí en Punta Alta hacer una cooperativa. Bueno, el que mentor de la cooperativa le cortó la luz a Ítalo. El pueblo se sublevó porque no podía cortarle la luz. Pero cuando la Ítalo se dio cuenta de que los panaderos estaban sosteniendo también esta nueva cooperativa, que es la primera cooperativa eléctrica del país, pusieron una panadería para regalar el pan, para fundir a los panaderos. La gente no iba a buscar el pan. Tenemos que empezar a tener una conducta ética, decir, bueno, si la cooperativa está dando un buen servicio, si la cooperativa es para el bien de todos, aunque venga Clarín y se mire, les regalo el paquete de fútbol y además a final de año voy a sortear entradas para ir a ver la Luna Paloma a Buenos Aires, y con eso te sobornen. Y oye, no, con eso no me sobornen, yo quiero mantener mi cooperativa, esto es mío, quiero defenderlo. Por eso es que acá nosotros no podemos dejar de lado la lucha cultural, porque en realidad también nos han colonizado, especialmente a los jóvenes, que tenemos que darle otra respuesta. Tenemos que pensar también, yo digo a los jóvenes, hay que generar puentes, hay que derribar muros, para ver qué utopías justifican también que se asocien a estos emprendimientos, ¿no? Porque el individualismo lo deja muy solo, y a su vez son triunfos que no los puede compartir porque son personales, y que a su vez tenemos la responsabilidad de defender los emprendimientos cooperativos. Detrás de esto están los padres que hicieron todo lo posible de esto. Yo los invito primero, hay argumentos para defenderlo de lo legal. Nosotros buscamos el bien de todos, ellos son monopólicos y están al servicio de intereses especulativos, porque casualmente ni siquiera te dan la información de las cosas que están regalando del país. Tenemos que defender detrás de esto el cooperativismo como escuela de democracia. Yo siempre digo, ni aún en los momentos más crueles de las dictaduras más crueles del país, hubo en muchas cooperativas dinámicas democráticas para las elecciones de su gente. Por algo en la época del proceso militar no quisieron que tuvieran licencia, porque era claro, por un lado a las empresas, y ustedes digan lo que quieran, no se metan con el gobierno manejaba con criterio autocrático, pero la cooperativa era un peligro, porque para el neoliberalismo que querían imponer eran economía solidaria, y para la autocracia del gobierno eran metodologías democráticas. Y ahí está la raíz del tema. Si nosotros vamos a ver el fondo de ese tema, vamos a darnos cuenta que más allá de las razones legales que tenemos, con todo lo inconveniente de un gobierno que no sé si nos va a llevar el apunte, estoy hablando del gobierno nacional, el gobernador creo que está cerca de esto, y bueno, hay que empujar para que tengamos esta parte cultural fundamental, para que no nos roben la independencia, para que Santa Rosa siga siendo ese lugar donde nosotros
de todo el país, veíamos espejado muchos dirigentes, entre ellos Oscar Nocetti, que ha sido un dirigente y sigue siendo para el cooperativismo de Argentina, ver cómo peleábamos cosas como cuando tuvo que ir a Nueva York a defender algunos aspectos al Comité Interamericano de Derechos Humanos. Creo que esto es lo que nosotros no podemos borrar, tenemos que enseñarle a los jóvenes, invitarlos a participar, volver a utopías colectivas que nos hacen bien a todos y no permitir que nos roben el futuro, la esperanza, la felicidad que merecemos y fundamentalmente el abrazo solidario, que de ninguna manera lo podemos hacer desde el odio ni de lógicas mafiosas. Muchas gracias.